Bienvenidos y bienvenidas al canal de YouTube del Foro de Editores Científicos de Chile. En esta ocasión nos encontramos con Carolina Gainza, directora de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades. Bienvenida. Gracias. Como dijo Bárbara, yo soy Carolina Gainza, trabajo en la Universidad Diego Portales en la Escuela de Literatura Creativa. Ahí hago clases, hago investigación, mi área de investigación es la cultura digital. Y en este momento estoy trabajando en un proyecto Fondesit que busca cartografiar la literatura digital latinoamericana. La razón por cual tenemos a Carolina como invitada en esta ocasión es porque la semana pasada, de hecho el viernes, en el contexto de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina tuvo la posibilidad de asistir a una reunión con otros miembros de la comunidad científica, donde estuvo el ministro, la subsecretaria y también el presidente. Para empezar, quería preguntarte cuál ha sido el rol de la asociación y el rol de la comunidad científica en la creación de este ministerio. Bueno, el rol de la comunidad de investigadores fue fundamental para la creación del ministerio. La verdad es que nosotros como investigadores de artes, humanidades y de ciencias sociales también, nos incorporamos muy al final de la discusión. De hecho, me acuerdo perfectamente que nosotros, la primera reunión que fuimos en el Congreso fue en marzo del 2017, cuando recién nos estábamos formando como grupo y después nos formamos como asociación. Pero antes de eso, habían sobre todo gente más vinculada a la ciencia que se había organizado para impulsar y demandar la creación de un ministerio. Ahí, por ejemplo, puedo mencionar asociaciones como RECH, Redes Chilenas de Investigadores, bueno, la Red de Investigadoras, también está la NIP, la Asociación de Investigadores, la Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado, Más Ciencia para Chile, que también tuvo un rol súper importante, bueno, y también investigadores, digamos, de manera independiente, como el mismo Andrés Pub, la Cecilia Hidalgo, estuvo muy involucrada Jorge Babul, que de hecho se lleva muy bien como con la gente más joven sobre todo. Bueno, y así seguramente se me queda mucha gente en el tintero, pero nosotros como asociación nos involucramos porque efectivamente no solo las ciencias tienen un rol importante en el país, sino que también la investigación en arte, la investigación en humanidades para pensar otros aspectos de la sociedad, la investigación en ciencias sociales también es fundamental. Nosotros tenemos ahora una institucionalidad, ¿cierto? Pero ahora hay que llenar de contenido esa institucionalidad. Y eso es lo que se viene ahora. Lo que se viene ahora en estos meses, al menos, es la creación del reglamento, donde se dictan ciertos decretos de ley. Yo no sé mucho de leyes, pero eso es lo que yo entendí. Entonces, que van a permitir poner en funcionamiento el ministerio y también pensar las políticas de corto plazo y las políticas de largo plazo. Entonces, es fundamental y que en esta reunión fue lo que lo que nos dijo explícitamente el ministro, es que a él, y tanto al ministro como a la subsecretaria, lo que les interesa es no perder el vínculo con la comunidad científica y de investigadores en general. Y eso para nosotros es una señal súper positiva, porque en el fondo es seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y en el que, o sea, yo creo que todos estamos interesados en poder aportar a la creación, a esta generación de contenido que necesita esta institucionalidad. Leyendo las entrevistas, escuchando también las entrevistas en radio del ministro, están muy nombradas estas palabras como conceptos como este vínculo de la empresa privada, la ciencia para el desarrollo, producción, innovación. Y tú crees, o sea, a mí me hace pensar, no sé si también a quienes están viendo la entrevista, que es como un cierto modelo de creación del conocimiento. Claro. En ese sentido, ¿cómo crees? ¿Con ese discurso se contradice con esta voluntad de incluir quizás a las humanidades, las artes y las ciencias sociales? ¿Tienen un espacio en este modelo de invitemos a las empresas privadas a colaborar? También el ministro habla de una ciencia por curiosidad y una ciencia aplicada. Entonces, a mí me produce curiosidad, curiosidad también, ese mismo discurso que él arma en sus entrevistas. Entonces,
¿Hay un espacio para, como te decía, para las ciencias sociales, para las humanidades, para las artes, en esta concepción de ecosistema o de sistema de la ciencia? En el fondo, no toda la investigación está guiada por producir o generar un producto comercializable, por decirlo de alguna manera. No está mal que eso se haga y que se fomente. A mí me parece súper bien. Y de hecho, también tenemos que pensar que yo creo que, sobre todo, por ejemplo, la investigación en arte no es ajena a eso. O sea, podríamos pensar también cómo generar sinergias que vinculen investigación y creación, ¿cierto? Y creación que quizá, y tal como ocurre en la ciencia, quizá algo de eso va a derivar en una producción que se va a comercializar en el mercado, por ejemplo, una película o una novela, o no sé, como también ocurre en las ciencias, que se genera una tecnología, se descubre una vacuna, no sé. Pero hay que entender que no toda la investigación, o sea, que la investigación puede ser un medio, pero que también es un fin, que es un fin en sí misma. Que no toda la investigación está orientada por, como te decía al comienzo, por la generación de un producto, sino que muchas veces por generar un conocimiento en sí mismo. Ahora, yo creo que lo importante, y también en ese sentido es importante entender que, y por eso a mí me gusta esta idea de hackear la innovación, porque la innovación no necesariamente, o sea, no solamente es la generación de un producto comercializable, sino que también está la innovación cultural, la innovación social, que te permite, por ejemplo, fortalecer lazos sociales en una comunidad, o la innovación en educación, o la innovación en la gestión del Estado, que no son tipos de innovación que están movidos por una búsqueda de rendimiento económico. ¿Ya? Entonces, una mirada quizás más compleja de la innovación. Claro, una mirada más compleja y más abierta de la innovación. Me parece que, bueno, yo creo que en toda esta discusión es muy importante que participen los investigadores en ciencias sociales, humanidades, los investigadores en arte, para dar a conocer, por ejemplo, cuáles son sus metodologías, en qué nos diferenciamos nosotros de la ciencia. En el tipo de investigación que desarrollamos, porque todas las áreas producen conocimiento, lo que pasa es que las formas de llegar a esos conocimientos son diferentes. Con respecto a la divulgación de la ciencia, ¿fue tocado ese concepto, esta idea en la reunión o se hablaron de otros temas? Bueno, uno de los desafíos para que la sociedad valore el trabajo que nosotros hacemos como investigadores es justamente cómo nosotros hacemos llegar esos conocimientos a la gente, ¿cierto? Y los transformamos y somos capaces de generar una conversación en torno a los saberes que nosotros generamos y que en el fondo la gente sea capaz de apropiarse de esos saberes. ¿Cómo hacemos para que también los conocimientos que se generan en nuestro país sean valorados por la sociedad? Una parte también es la producción y otra parte es cómo llega eso a las personas que lo necesitan. Claro. Bueno, y ahí es fundamental, por ejemplo, el tema de pensar las formas de divulgación, porque yo creo que uno de los problemas justamente de que estos conocimientos no lleguen a la sociedad es el tema de las métricas, es el tema de que se nos evalúa a partir de la medición de cuántas publicaciones indexadas tenemos. Y eso en desmedro de otras formas de divulgación que, por ejemplo, en el caso de las humanidades siempre ha sido el libro, el ensayo. Entonces ya no tenemos tiempo para escribir ese tipo de cosas. Claro, porque es tan invisibilizada. Claro, y además porque en el fondo, en Fondesit se nos evalúa a partir de cuántos papers publicamos. Entonces los libros cuentan, pero menos que el paper. Entonces eso yo creo que es algo que, por ejemplo, en el Ministerio se tiene que cambiar en las políticas a corto plazo. ¿Se habló en la reunión algo de la edición científica en Chile? ¿Crees tú personalmente que es relevante que tenga una posición? ¿Cuál sería esa posición de los editores en esta nueva institucionalidad? En realidad en la reunión no se tocó ese tema, pero yo creo que es importante que la institucionalidad, en este caso yo creo que quizás más vinculado a la ciencia o ciertas políticas más de corto plazo, de que los editores de revistas tengan un rol ahí y que en el fondo se valore ese rol. Porque nosotras sabemos, yo fui editora de la revista Laboratorio
y es un trabajo que casi no se reconoce. Entonces es importante que ese trabajo también sea reconocido y que además, bueno, y que también se discuta el tipo de trabajo que hacen los editores, por ejemplo, cómo funciona la evaluación por pares, si estamos de acuerdo o no. Bueno, yo creo que en ese caso ustedes, el Foro de Editores ha hecho un trabajo súper importante y que yo creo que sería súper relevante que ustedes pudiesen llevar propuestas para el trabajo de los editores de revistas de investigación científica a lo que sean como las políticas que se van a elaborar en el ministerio. Pero en el fondo los editores generalmente somos investigadores. Claro. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de llevar eso ahí. Por ejemplo, yo creo que una cuestión importante de discutir dentro de las políticas del ministerio, desde quienes hemos trabajado en la edición de revistas, son las políticas de acceso abierto. Eso a mí me parece que los editores pueden tener un rol fundamental ahí, porque ustedes, bueno, yo también ya no dirijo la revista Laboratorio, pero en ese trabajo que hice ahí, nosotros sabemos que eso es importante, que justamente una de las trabas a la divulgación del conocimiento tiene que ver con las revistas de pago, de las barreras al acceso a los artículos. Entonces, dado que hay una especie de movimiento mundial, donde en Estados Unidos y en Europa ya se han planteado medidas y se han implementado medidas para fomentar el conocimiento abierto, yo creo que nosotros tenemos que aprovechar esa ola, pero no copiar lo que se está haciendo afuera, sino que pensar cómo funcionaría o cómo debiera funcionar una política de acceso abierto en Chile. Para finalizar nuestra entrevista del día de hoy, ¿cómo podemos reflexionar, cómo podemos ver a futuro esta creación del Ministerio de la Ciencia? ¿Cuál ves tú que serían quizás los ideales primeros pasos? Está la voluntad de incorporar en la discusión a la comunidad de investigadores. Y eso yo creo que es algo que nosotros tenemos que aprovechar y siendo propositivos. Es decir, trabajar para que podamos proponer al Ministerio políticas o elementos o qué sé yo, contenido, digamos, que es importante para nosotros como investigadores en las distintas áreas del conocimiento y que eso pueda ser traspasado a las políticas que va a elaborar el Ministerio. O sea, eso me parece que es como fundamental en este primer año. En este primer año yo creo en lo que se va a trabajar. Porque en el fondo, para que el ministro pueda pelear el presupuesto durante el año 2019, es necesario tener un fundamento, una justificación. Entonces, primero tenemos que trabajar, yo creo, trabajar como en esta política para que en el fondo él pueda pelear un presupuesto acorde a las necesidades de la investigación en Chile. Bueno, te agradecemos tu participación, la entrevista que nos has dado en el día de hoy. Y bueno, invitamos a todos quienes nos están viendo a suscribirse al canal y también a ver otros videos. ¿Y puedo hacer un avisito? Por favor. Ya, es que, bueno, los quiero invitar a todos a la presentación de mi libro, mi primer libro, que trata sobre producción literaria en el capitalismo informacional. Hablo de narrativas digitales y poéticas digitales, que va a ser el próximo martes 15 de enero a las 7. Así que estaremos haciendo divulgación de investigación en humanidades. Perfecto. Gracias. Así que todos invitados. Gracias. Gracias, Bárbara.